Muy bien. Vamos a iniciar la clase. Sí, vamos a iniciar la clase. Es Álgebra Factorización 1, profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, viernes 21 de mayo de 2021. Es la segunda parte de esta clase, ¿no? La parte donde vamos a ver las aplicaciones o los ejercicios desarrollados. Bien, vamos a seguir emitiendo. Mire usted, dice ejercicio número 1 aplicando lo aprendido. ¿Ya? Sea m de x igual a 3x cuadrado más 2x más 1 a la 4 más, perdón, disculpe usted, 3x cuadrado más 2x más 1 a la 4 por x menos 2 a la 5, por, ¿no? Multiplicación. Indicar verdadero o falso, ¿sí? Ahí se copia y he resaltado algo muy interesante a colores. 3x al cuadrado por 2x menos, más 1 a la 4 por x menos 2 a la 5. ¿Qué he resaltado? X, 2x más 1 y x menos 2 eran factores primos algebraicos. Y aquí observamos que los factores primos son x, 2x menos 1 y x menos 2. ¿El número de factores primos es 2? Es la primera pregunta que te hacen en este ejercicio. Vemos y la respuesta aquí es falso. La suma de los factores primos es 4x, observamos. X más 2x son 3x y más x, 4x. Pero 1 menos 2 es menos 1. La suma de factores primos no es 4x, es 4x menos 1. Esto es falso. El factor primo de mayor multiplicidad es, a ver, x multiplicidad 2. 2x más 1 multiplicidad 4 y x menos 2 multiplicidad 5. Eso es verdad. ¿Un factor primo es 3x al cuadrado? Miren, ¿3x al cuadrado es un factor primo? No, ni siquiera x cuadrado, porque los factores primos son x, 2x más 1 y x menos 2. ¿Un factor primo es 3x cuadrado? Falso. La respuesta es falso, falso, verdadero, falso. ¿Qué clave marcas? La clave E. Ahí tiene usted la respuesta. ¿Bien? Siguiente ejercicio. Mire usted. Sencillo. X al cuadrado por x más 3 menos 5x menos 15. Indicar el factor primo de mayor grado. Aquí lo he copiado. Mire, aquí, entre ellos dos hay un factor común que es menos 5. Extraigo menos 5, él no, él queda tal cual está. X cuadrado por x más 3 y saco el factor común menos 5 y nos queda dentro x más 3. Factor común polinomio, x más 3. ¿Cierto? Extraigo ese factor común y me queda x cuadrado menos 5. Vamos a factorizar en el campo numérico de los números racionales. Si no te dicen nada, es por ello. Estamos trabajando en los racionales. Entonces, ¿quiénes son los factores primos? X más 3 y x al cuadrado menos 5. De esos dos factores primos, el de mayor grado es él, porque es de segundo grado. Entonces, tu respuesta será, el factor primo de mayor grado es x al cuadrado menos 5. Y con ello usted marca la alternativa C. ¿Bien? ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? Muy bien. Puedes presionar la tecla Windows y la tecla imprimir pantalla y puedes grabar esta pantalla, ¿ya? Para que lo tengas almacenado. O también les mandé al WhatsApp una forma de grabar tu clase, tú, en tu computadora. ¿Cómo puedes grabar la clase? Sí, también hay una forma. Revisa el WhatsApp, ahí lo envié. Bien, miren, ejercicio número 3. Factoriza. P de variable xy igual a x cuadrado menos y cuadrado más 6x más 9. Agrupación de términos. Mire, he resaltado el lila. ¿Ve? Vamos a agrupar el x al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo, 2 por x por 3, el 3 al cuadrado. Ahí está, mire usted. Lo que estaba de lila ahora es el primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso sería el primero más el segundo elevado al cuadrado. X más 3 al cuadrado, menos y al cuadrado. Vea usted, y lo he puesto de azulito, exprofesamente, con un objetivo o propósito. Diferencia de cuadrados. Sería
X más 3 más Y por X más 3 menos Y. Factorizado. ¿Quiénes son los factores primos? X más 3 más Y y X menos Y más 3. ¿Cuál de ellos aparece como clave? La clave sería la alternativa A. ¿Vio? ¿Preguntas hasta aquí? Está sencillo. Indique el número de factores primos de este polinomio. Es un polinomio de grado 4 y tiene 3 términos. La proporción entre estos dos términos es de 1 a 2. Él es la mitad de él. Término independiente. ¿Qué método aplicamos? Aspa simple. Copiamos el polinomio. X a la 4 es x cuadrado por x cuadrado. 18 negativo es 9 negativo por 2. Multiplicación en aspa. Mira, x cuadrado por 2 me da 2x cuadrado. X cuadrado por 9 negativo me da menos 9x al cuadrado. Sumamos. Te da 7x cuadrado y verifica el aspa. ¿Sí? Si verifica, formo él con él y él con él. Ahí está. Él. 9 es 3 al cuadrado. X cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrados. X más 3 por X menos 3. Ahí lo he expresado así, de azulito, él. Ahí se visualiza la diferencia de cuadrados, ¿cierto? X más 3 por X menos 3 por X cuadrado más 2. ¿Sí? ¿Quiénes son los factores primos? X más 3, X menos 3, X cuadrado más 2. Indica el número de factores primos del polinomio. ¿Cuántos factores primos tienes? 1, 2 y 3. Respuesta, 3. Marcas la clave C. Pregunta, jovencito. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Muy bien. Damos vuelta a la pantalla, la página. Dice, indicar verdadero o falso luego de factorizar 6x cubo más 5x cuadrado menos 4 veces x. Vamos a ver. Método del factor común. Mira, ahí tengo este polinomio. ¿Sí? Si es el método del factor común, ¿cuál es el factor común? Entre ellos tres es x. Saco x, me queda 6x cuadrado menos 5x menos 4. Lo copio aquí porque voy a aplicar, aquí está x, ¿sí? Por 6x cuadrado más 5x menos 4. Se ha movido un poquito, ¿no? Mire aquí. Entonces, aquí esto que está de azulito, le voy a aplicar aspa simple. 6x al cuadrado es 3x por 2x. 4 negativo sería 4 por 1 negativo. Mire usted, 3x por 1 negativo me da 3x negativo. 2x por 4, 8x positivo. Si sumo 8x más menos 3x, eso me da 5x. Lapsus, aquí me emocioné. A ver, un momentito. Ese no es 5x al cuadrado. A ver. Un momentito, vamos a tacharlo. Okay. Wow. Es 5x nada más. ¿Ya, jovencitos? ¿Y se dan cuenta? Ahora sí. A ver, un momentito. Voy a recuperar. Ya está. Mire aquí. Luego, vemos que verifica el término central. ¿Sí? Entonces sería x por 3x más 4 por 2x menos 1. ¿Ya se factorizó? Ahora, ¿qué me piden? ¿Tiene 3 factores primos? ¿Quiénes son los factores primos? X, 3x más 4 y 2x menos 1. ¿Cuántos factores primos tengo? 3. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Tiene 2 factores primos mónicos? ¿Se acuerdan que era un polinomio mónico? Mono viene de 1. Coeficiente, 2 polinomios cuyos coeficientes principales sean 1. Falso. Él no es mónico, él no es mónico, él sí es mónico. Es un monomio mónico. 1 su coeficiente. Pero dice que tiene 2 y no tiene 2, tiene 1 nada más. Falso. La suma de sus factores primos es 6x menos 1. Veamos. X más 3x más 2x son 6x. 4 menos 1, 3. 6x más 3. Esto es falso. Tiene un factor primo cuadrático.
¿Alguno de ellos es de segundo grado? Primer grado, primer grado, primer grado. No tiene ningún factor primo cuadrático. Entonces la respuesta es verdadero, falso, falso, falso. Clave A. Bien. ¿Preguntas al respecto? ¿No? Seguimos. 6. ¿Cuántos factores primos de segundo grado tiene el siguiente polinomio? Mire aquí, método del factor común. ¿Sí? Es el mismo, pero pintado de colores. Entre verde y verde, ¿cuál es el factor común? ¿Se acuerdan? La variable con el menor exponente. X al cubo y Y. De ellos dos. X cubo Y. Y aquí en el rosadito sería X cuadrado Y. Ahí está. X cubo Y. Él entre él me da X cuadrado. Él entre él me da 1. ¿Sí? Ahora aquí. Él, porque ya también se repite, ¿no? Entre él me da X cuadrado y él entre él me da 1. Ahí está. Factor común, X cuadrado más 1. Pero no solamente X cuadrado más 1, preste mucha atención. X cuadrado más 1, pero aquí también hay un X y un Y. X cuadrado Y, X cuadrado más 1. X cuadrado Y, X cuadrado más 1. Entre él me queda X. Él, entre este factor común, me queda A. Sería X cuadrado Y, X cuadrado más 1, X más A. ¿Quiénes son los factores primos? X, Y, X cuadrado más 1 y X más A. ¿Cuántos factores primos de segundo grado tiene el siguiente polinomio? ¿Cuántos factores primos de segundo? Solamente uno. X cuadrado más 1. Aquí hay un horror. Qué roche. Aquí vamos a ver. Un momentito. Aquí está el horror. 1. Segundo grado, ¿no? Si dijera en lineales sería 3. Entonces la alternativa es la alternativa A. ¿Ya? Ahí está. Seguimos. 7. Mire usted. P de X, Y, es igual a X a 9Y menos X cubo Y a la 7. Indicar un factor primo. Mire usted. Tengo este polinomio, le voy a aplicar el método del factor común. Entre ellos dos, el factor común, ¿quién es? Es X al cubo Y. ¿Sí? X al cubo Y. Él, entre él, me da X a la 6. Él, entre él, me da Y a la 6. Menos, menos. Ahora aquí, X a la 6 menos Y a la 6. Exponentes pares, diferencia de cuadrados. ¿Sí? ¿Cómo fue eso, profe? Mire aquí. Claro, por si acaso, aquí cito. Acá hay chapi. X a la 6 menos Y a la 6. Esto es X al cubo al cuadrado menos Y al cubo al cuadrado. Y esto sería X al cubo más Y al cubo por X al cubo menos Y al cubo. ¿Sí? Ahí está apareciendo. Es lo que apareció. De lila. Aquí. ¿Vio? Ahí lo tenemos. Aquí. Suma y diferencia de cubos. ¿Sí? Suma de cubos, diferencia de cubos. Sería X más Y por X cuadrado menos XY más Y cuadrado. Él sería X menos Y por X cuadrado más XY más Y cuadrado. A él y a él se le aplica suma y diferencia de cubos. Ahí apareció. Él es él y él es él. ¿Ve usted la pantalla? Y finalmente, esto es el polinomio factorizado. ¿Cuántos factores primos tiene? X, Y, X más Y, X menos Y, X cuadrado más XY más Y cuadrado, X cuadrado menos XY más Y cuadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Indicar un factor primo. De estos 6 factores primos, ¿cuál es el que aparece como clave? X cuadrado más XY más Y cuadrado. La alternativa A. ¿Qué método se aplicó? En principio el método del factor común y luego el método de las identidades. ¿Bien? Mire por aquí. Calcula la suma de coeficientes de un factor primo en esta expresión. Profe, pero qué feo. No, mira bien. Observa. Agrupando convenientemente. ¿Qué voy a agrupar convenientemente? Mira aquí. A él y a él. Si les traigo menos 7, él se convierte en 2m. Si les traigo menos 7, se convierte en 3n. Si les traigo menos 7, se convierte en menos p. Ahí está. Ahora sí. ¿Ve lo de lila? A estos 3 le hemos extraído el factor menos 7. Y él solamente lo hemos escrito de lila para resaltar que podemos hacer un cambio de variable. ¿Sí? ¿Quién sería tu cambio de variable? 2m más 3n menos p. Le llamamos x. Hacemos el cambio de variable. Donde vea este valor, pongo x. X cuadrado menos 7x menos 18. Aplicamos aspa simple. ¿Se dio cuenta? X por x, 9 negativo con 2. Sería 2x menos 9x. Me da menos 7x. Y verifique el aspa. Formo mis factores. X más 9 por x menos 2. Uy, aquí hay otro error, discúlpenme. ¿Ven? Eso pasa. ¿No sería menos 9, profe? Sí, corazón. Acá hay un error. Vamos a corregirlo. Aquí es más. Eso me pasa cuando hago PPTs de estreno. Ahora sí. ¿Sí? ¿Y qué hacemos de una vez que hemos factorizado? ¿Sí? Regresamos a la variable original. 2m más 3n menos p, 2m más 3n menos p, eso vale x. Reemplazamos. X vale L. Entonces tendríamos, aquí corregimos, ¿no? Sería menos aquí. Y aquí sería más, ¿no? Eso sería la corrección. Y esto sería el polinomio factorizado. ¿Quiénes son nuestros factores primos? Aquí es con menos, corrigiendo el signo cometido en el aspa del error. Ahí es más. ¿Qué te piden? Calcular, y eso va a variar ya, ¿no? Mira, como un horror hizo que todo cambie. La suma de coeficientes. Aquí sería 2, 3, menos 1 y 9, menos 9. Aquí es menos. Corrigiendo, menos 9. 2 más 3 es 5, menos 1 es 4. Más 4 menos 9 es menos 6. Aquí es más. Los coeficientes serían 2 más 3, 5, menos 1, 4, 4 más 2 y sería 6, ¿no? ¿Hay clave? La clave sería la E. ¿Sí? Mucho cuidado, chicos, ¿ah? ¿Sí? Color verde no debo elegir. Estoy medio sigal. ¿Sí? Entonces, ahí estaba la corrección en los signos nada más, pero miren, cuando marco la respuesta ya no es él. Descartado, ¿no? Ya no es él la respuesta. La respuesta es 6. ¿Bien? ¿Listo? Cambio de variable. 5 menos. ¿Y por qué 6 y no el menos 6? No, aquí es menos 5. Ah, ya, ya. Sí, menos 5. Menos 5. No sale menos 6. Aquí sí sale 6. Sumando bien. ¿Listo? ¿Preguntas? Vamos a la siguiente. 9. A ver, ojalá que no haya horrores. P de xy es 4 por x más 3y al cuadrado menos 9 por 2x menos y al cuadrado. Profe, agrupando convenientemente. Mira, aquí voy a escribir.
una propiedad de las leyes de exponentes. A la n por b a la n. Esto es lo mismo que a por b elevado a la n. ¿Vio? ¿Y dónde voy a aplicar eso, profesor? Claro, aquí míreme. 4 es 2 al cuadrado. 9 es 3 al cuadrado. Ahí está. 2 de exponente, aquí. 2x más 6. Aquí. 6x menos 3y. Ahí está. ¿Ven? Aplicando el aquí. Y aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Es la suma por la diferencia de ellos. Diferencia de cuadrados sería 2x más 6 menos 6x menos 3y. O más 6x menos 3y. 2x más 6y menos 6x menos 3y más y acá. ¿Ven? Reduciendo términos semejantes en cada paréntesis. 8x más 3y, 9y menos 4x. ¿Cuál es el factor primo que aparece en las claves? La clave A. 8x más 3y. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Aquí, mira, la pantalla. Como si estuviese multiplicado por 1, ¿sí o no? Primer método, factor común. ¿Quién es el factor común? N más 1. De ellos, saco N más 1, me queda N más 3 por N más 2. Aquí está, mira. ¿Sí? No se aprecia bien, ¿no? Todavía, ahí está, ahí está. ¿Ven? El factor común está de lila. Sacas el factor común, te quedaría N más 3 por N más 2 más N más 2 más, aquí te quedaría 1. Pero 2 más 1, ¿cuánto es? N más 3. N más 3. Y aquí tienes N más 3. Saco de él y de todo él el factor común N más 3. Y me quedaría, si sale N más 3, me queda N más 2. Y de todo él me queda 1. N más 2 más 1. N más 1 por N más 3 por N más 3. N más 3 por N más 3 es N más 3 al cuadrado. ¿Quiénes son los factores primos? N más 1 y N más 3. ¿Cuál es la respuesta? Multiplicidad. 1, multiplicidad, 2, exponente. ¿Qué más se repite? N más 3 es la clave de. ¿Bien? ¿Qué método se aplicó? Método del factor común por agrupación de términos. ¿Sí? Seguimos. Ejercicio 11. ¿Qué es? A ver, alguien que me sugiera qué es. ¿Qué método? Grado 4, ¿Aspa simple? grado 2, grado 4. Aspa simple. ¿Sí? 36. Una observación. Este primer término, cuando tú lo descompones, jamás de los jamases acepta factores negativos. Ten mucho cuidado. ¿Eh? Sería 9x cuadrado por 4x cuadrado. 25y cuadrado va a ser menos 25y menos y cuadrado. 9x cuadrado menos y cuadrado, eso sería 9x cuadrado y. 4x cuadrado por menos 25y cuadrado, el producto aquí sería menos 100y cuadrado. Menos 100y cuadrado menos 9y cuadrado, perdón, menos 100xy cuadrado menos 9xy cuadrado, x cuadrado y cuadrado, menos 109x cuadrado y cuadrado. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Veamos. Ahí lo tenemos esto, ¿ya? Formamos nuestros factores. Ahora sí, mire, él y él. Él es 3x al cuadrado, él es 5x cuadrado, él es 2x
A ver, por si acaso. Mire, ahí sería 3x al cuadrado menos 5y al cuadrado por aquí 2x al cuadrado menos y al cuadrado. Dándole forma convenientemente, L es una diferencia de cuadrados y L es otra diferencia de cuadrados. Por diferencia de cuadrados, 3x más 5y, 3x menos 5y. 2x más y, 2x menos y. ¿Cuántos factores primos tiene? 1, 2, 3, 4. 4. Who? Ishkai. ¿Qué sigue? Uy, ay, ay. En inglés seguro que saben. ¿No? ¿Quieren que les cuente en ruso también? Ya bueno, seguimos. Respuesta, 4. Ya les conté en francés también, ¿ven? Ejercicio 12. Un factor primo de la expresión x a la 6 menos x al cuadrado menos 8x menos 16. ¿Cuál es? ¿Qué aplicaríamos acá? Mira bien. Nos conviene, mira, él y él. Le saco el signo negativo y lo agrupo convenientemente. Menos x al cuadrado más 8x más 16. El primero al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo al cuadrado. Ahí está. Trinomio cuadrado perfecto. X a la 6 menos, todo él es un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, él es x más 4, todo al cuadrado. Y x a la 6 es x al cubo al cuadrado. Diferencia de cuadrados. La suma por la diferencia. X al cubo más x más 4, x al cubo menos x menos 4. Esto queda aquí. Factores primos, ahí aparecen. ¿Cuál aparece en clave? La alternativa E. X al cubo menos x menos 4. ¿Sí? Ahí tenemos, ¿no? Estos ejercicios. ¿Sí? No están difíciles, ¿ah? Están bastante sencillitos. Mire usted aquí. Este problemita. Ya, pues este problema es lo máximo. Hay una identidad trinómica de Argand. Busquen en su formulario, lo deben tener en su computadora al costadito. Formulario, no lo tienen seguro. No me hacen caso, pues. El profesor es como el padre, ¿no? Te dice, y la sigues fregando. Te digo, y tú sigues cayendo en el mismo problema. ¿Qué identidad aplicaría? No te la he mencionado, pero sí te enseñé productos notables. Parte 1, productos notables. Parte 2, y te dije que los productos notables es una parte de la álgebra cuyo propósito u objetivo es ayudarnos a efectuar operaciones matemáticas en la menor cantidad de pasos posibles. Y para ello tienes que aprenderte los productos notables. En todo caso, tener a la mano tu formulario. ¿Alguien me puede decir qué aplico aquí? ¿Qué he marcado de azul? ¿No quieres puntos? X a la 4 más X cuadrado más 1. Trinomio al cuadrado. Apellido Paima, ¿no? Campos. Campos Paima, ¿no? Ya te cambié apellido. Tu papá ahora Campos Paima. Campos Paima. Listo, muy bien, Jair. La identidad trinómica de Argand. Busca en tus productos notables. Identidad trinómica de Argand. Está ahí. Te le enseñé. Esto que está aquí es x a la 4 más x cuadrado más 1. Identidad trinómica de Aragán. No, Aragán es el que no trabaja. Él es Argán, ¿no? El que no hace su formulario por Aragán. ¿Ven? Ojalá que sus padres estén escuchando la clase y les esté jalando las mechas ahorita. X a la 4 más x cuadrado más 1 más 7x cuadrado menos 385. Términos semejantes. Él con él y él con él. Tienes esto. ¿Qué aplico? ¿Qué aplico? Es un trinomio
cuyos los dos primeros términos, sus grados están en la proporción de 1 a 2. Aspa simple. Aquí, x cuadrado por x cuadrado. 384. Descomponiendo, yo ya lo hice, pues, ¿no? Es 16 negativo con 24 positivo. Eso te da 8. Él te da 24x cuadrado positivo. Él te da 16 negativo o 16x cuadrado negativo. Si sumo, se verifica este término central. Es decir, x al cuadrado menos 16 por x al cuadrado más 24. 16. A ver. Aquí otro error. Tu profesor anda medio chifladito. Aquí es 4, campeón. ¿Sí? 4 al cuadrado. Diferencia de cuadrados. Aquí tendrías x más 4 por x menos 4. ¿No? Aquí es 4. ¿Sí? Indica la suma de los factores primos lineales. Ahí están los factores primos. Corrección. L es 4. Ellos dos son los factores primos lineales. Indica la suma de los factores primos lineales. Sería x más x, 2x, 4 y menos 4 se van. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos. Ahí estaba. Ahí estaba, ¿no? Respuesta 2x. Clave a marcar, la alternativa C. Sus formularios. Física, álgebra, y no se los he pedido. Ojo. Así es que en cualquier momento voy a pedirles el formulario, que me lo presenten, y si no lo tienen, nota. ¿Ya ven? Y ese formulario, si lo vas haciendo, te va a servir hasta cuando vayas a la academia. ¿Sí? Y de tanto practicar, tu formulario ya no va a estar en tu mesa, va a estar aquí. Yo tengo mi formulario aquí. Y si me olvido una fórmula, lo que jamás me olvidé es saber de dónde viene. Regresas al principio, a lo básico y elemental, y la demuestro, pues. Me olvidé cómo era esta fórmula. Ah, ya, pero venía de atrás. Ya, lo demuestro. Ah, era este, me acordé. ¿Se dan cuenta? Chicos, a estudiar de verdad. ¿Sí? No anden aletargados ni dormidos. Camarón que se duerme, amanece en la olla. 14. X al cuadrado menos y cuadrado más 1 al cuadrado más 10 por x al cuadrado menos y cuadrado. Agrupando convenientemente. Profe, ¿y qué hacemos? Mira, aquí. ¿Por qué he hecho eso, profe? X al cuadrado menos y cuadrado más 1 al cuadrado más 10 por x al cuadrado menos y cuadrado más 10 más 9, porque él es 19. Mira. Entre él y él. Factor común 10. Queda x cuadrado menos y cuadrado más 1. Ahora sí, mira, él y él son iguales o no. Cambio de variable. ¿Quién cambias? X al cuadrado menos y cuadrado más 1 le das m. Esto se convierte en m cuadrado más 10m más 9. Método del aspa simple. M por m, m cuadrado. 9 es 9 por 1. Aquí tienes m, 9m, suma 10m. Verifica. M más 9, m más 1. Pero m valía x al cuadrado más y menos y cuadrado más 1. Reemplazamos. Reducimos. X al cuadrado menos y cuadrado más 10. X al cuadrado menos y cuadrado más 2. Tienes aquí. ¿Sí? Factorizado. ¿Quiénes son tus factores primos? Él y él. Número de factores primos. 2. ¿Qué clave marcas? La alternativa E. Bien, jóvenes. ¿Preguntas hasta aquí?